vamos a tomar en cuenta la antropología desde el punto de vista de la filosofía, o dicho de otra manera, la antropología filosófica. Y vamos a hacer una breve delimitación del término como introducción. Y decimos que antropología proviene del término griego antropos, que significa hombre, y logos, que significa ciencia, estudio, tratado, de lo cual podemos llegar a la conclusión de que la antropología es la ciencia que estudia el origen del hombre, su comportamiento y su desarrollo dentro de la sociedad y cultura a la que pertenece. Por una parte, y por otra parte también es la ciencia que se ocupa de responder las grandes interrogantes del hombre, su sentido de la vida y el origen de la vida misma. Por lo tanto, cuando hablamos de la antropología filosófica, es una invitación a hacer un acto de reflexión. El concepto del pensamiento filosófico del inicio del siglo XX, vamos a tomar en cuenta a Max Scheler, porque él ha mencionado aquella oportunidad ya el concepto de antropología filosófica en el texto que escribe con ese título, ya en 1929, y retomado por autores alemanes posteriormente como Ernest Cassirer, Hengstenberg y Heidegger. Entonces empezamos, nos vamos introduciendo mentalmente en esto que es la antropología filosófica. Y nos cuestionamos y preguntamos, ¿para qué estudiar antropología filosófica? Es decir, ¿de qué me va a servir? ¿Qué utilidad voy a tener con estudiar la antropología filosófica? Entonces voy a empezar indicando la definición de la antropología filosófica. Y decimos que es la ciencia que busca la verdad del conocimiento de la persona y del ser personal para responder de manera radical a las realidades humanas desde la ciencia de la filosofía. Simplemente vamos a hacer un paréntesis para indicar que la filosofía no es una ciencia, pero en algunos textos sí están tomados en cuenta como una ciencia, porque la filosofía es la madre de todas las ciencias. Entonces nos preguntamos, ¿esta antropología filosófica qué estudia? Los temas que va a tratar la antropología filosófica pues son la naturaleza humana, el alma espiritual, el ser personal, la intimidad, las facultades del conocimiento humano, la dimensión afectiva, la libertad, etc. Y cuando decimos etcétera, pues está tomando en cuenta aquello como la psicología o la parte sentimental, muchas dimensiones que cuando estudiamos la filosofía, como es totalizadora, pues va a querer saber todo del hombre. Entonces estudia de manera general, integral al hombre. ¿Y a dónde apunta? Pues apunta a responder estas interrogantes de una manera radical. Primero, a conocer a la persona y que la persona se conozca a sí misma. En ese sentido, lanzamos las primeras interrogantes, que me dice quién soy. Y con esta pregunta, pues lamentablemente no es fácil de dar una respuesta exacta, porque recuerdo algún taller donde nos preguntaron, ¿y quién soy yo? Puse mi nombre y me dice, ese es tu nombre, pero ¿quién eres tú? Ah, entonces quieres saber mi profesión, yo soy... No, esa es tu profesión, ¿quién eres tú? Ahora, si entonces mido tanto, peso tanto, no, esos son tus detalles, tu peso, pero ¿quién eres tú? Ahora, si estoy en conflicto, ¿quién soy yo? Bueno, mi nombre es mi nombre, pero ese no soy yo. ¿Quién soy yo? Lo que soy yo es la esencia de lo que existe. Es el ser único que no se repite en otro lado. Pero ¿quién soy yo? Entonces, una pregunta no muy fácil de contestar. De tal modo que al final llegamos, ¿quién soy yo? Pues soy una persona. Tú eres una persona.
Entonces, acto seguido nos preguntamos, ¿qué es ser persona ahora? Bien, ¿quién soy yo? Muy bien, ya soy una persona. ¿Y ahora qué es una persona? Decir los detalles de una persona es, pero ¿qué es esa persona? Y cuando llegue a la conclusión reflexiva de decir, bueno, una persona soy yo también. ¿Y cómo puedo aprovechar mejor mis posibilidades? Y de lo que soy capaz, además. Ahora que estoy ya pensando ingresar a la universidad, ¿cómo aprovecho mis posibilidades, mis habilidades, potencialidades, todo lo que ya conozco y sé? ¿Cómo? Pero adicionalmente, ¿será que soy capaz para esta profesión, para esta otra? ¿Me siento capaz? Pues seguramente gran parte de ustedes se hacen esa pregunta cada día. Pero al final terminamos de estudiar y todavía nos hacemos pregunta, ¿cuál es el sentido a mi vida? Algunos, pues, no nos preguntamos, pero de todas maneras la vida se encarga de mostrarnos ese sentido a tu vida. Cada quien tiene diferente rumbo, así como tiene diferente esencia o diferente punto de vista. Pero en la dimensión en la que estamos ya en este momento estudiando la antropología filosófica, pues tenemos que saber qué somos, tenemos que saber cuál es nuestra capacidad y vamos adentrándonos un poco más en la antropología filosófica, porque ahora nos preguntamos, ¿qué estudia la antropología filosófica? Pues decimos, como toda ciencia, tiene su propio objeto de estudio. Así como la medicina, por ejemplo, encuentra su objeto de estudio en las diferentes partes del cuerpo humano. Y la antropología filosófica tiene como su objeto de estudio material a la persona, a la persona. Por lo tanto, decimos que el objeto material es la persona y el objeto formal viene desde la filosofía que le da la formalidad. Y decimos, como ciencia es una recientemente nueva, que el siglo XX recién nos la ha dado a conocer Max Scheler, 1929, y hace 25 siglos o más, pues se han hecho averiguaciones sobre el hombre. Ya Sócrates nos decía, cuando hablamos del hombre, pues, ¿cómo puedes gobernar? Decía Sócrates, si no te gobiernas a ti mismo. Pues para gobernar tienes que aprenderte a gobernar tú mismo. Y una vez que has aprendido a gobernarte a ti mismo, pues recién podrás gobernar. Por lo tanto, es importante conocerse a sí mismo, conócete a ti mismo. Y después llega Platón, Aristóteles, bueno, van mejorando la teoría de el mismo hombre. Y finalmente tenemos la clasificación de la historia de la antropología. Es decir, vamos a tomar en cuenta la psicología filosófica en la época antigua. Y me dirán muchos cómo hablamos de la psicología filosófica si en la edad antigua no existía la ciencia psicológica. Pues no existía la psicología. Pero ya en la antigüedad, Platón nos dice el hombre no solo es cuerpo y alma. Y si nos remontamos a la etimología de la palabra alma, pues viene del griego psique, que quiere decir alma. Y psicología viene simplemente de la unión de psique y logos. Por lo tanto, logos, estudio, psique, alma, estudio del alma. Pero lamentablemente en la edad antigua no pudo nacer como ciencia porque no se podía estudiar el alma, no tenía su objeto de estudio que sea material. Era alma, era metafísico y no nadie podía estudiarlo, nadie podía demostrar. Entonces, en la edad antigua ya había la psicología filosófica. Y en la Edad Media, pues la filosofía del hombre más establecida.
Y la filosofía del hombre desde la modernidad hasta la actualidad, pues que todavía la conocemos y todavía la estudiamos. Entonces decimos, la antropología filosófica es el estudio del hombre que busca responder preguntas que todos en algún momento nos hacemos. Como por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo? ¿De dónde venimos? ¿Será que vengo de Dios? ¿Será que vengo del mono? ¿Estoy evolucionando? ¿O hay alguna otra teoría que me va a decir que vengo de algún extraterrestre? Y si fuera así, ¿hacia dónde vamos? Pero nadie sabe a dónde va. Y finalmente, si vamos a algún lado, pues será después de la muerte. Pero entonces, ¿qué es la muerte? Entonces, hay una infinidad de preguntas que no vamos a encontrar una respuesta exacta, pero que sí podemos darle cierta explicación. Y para ello, pues empezamos con la antropología, porque del griego antropos, que significa hombre, parte esta antropología. El logos ha de ser el estudio del tratado, de tal modo que antropología ha de ser el estudio o investigación del hombre. Y llegamos a decir que el estudio o el objeto de estudio de la antropología filosófica surge de la preocupación por conocer más acerca de la existencia del ser humano y la necesidad de profundizar en sí misma de ese ser humano. Por lo tanto, busca identificar las características del ser humano y se basa en los aspectos material, biológico, económico, cultural, social, psicológico, etc. Y nos va a plantear 4 direcciones antropológicas. La primera dirección antropológica nos dice antropología teológica. Y la antropología teológica estudia al hombre como un ser espiritual, porque estamos hablando de la teología. Teos, Dios, logos, estudio de Dios, ¿sí? Por lo tanto, la teología va a estudiar al hombre como un ser espiritual. En ese caso, la antropología filosófica pregunta, ¿a dónde va el hombre? Y lamentablemente no hay una respuesta exacta para decir el hombre va a tal lugar. No es como decir ahora voy a ir al mercado, o ahora me toca ir al cine, o me toca ir a jugar. No es tan sencillo. ¿Por qué no estamos hablando de un hombre, sino de la especie humana? Y la antropología teológica ofrece al hombre un mundo de esperanza en el más allá, como una compensación a los sufrimientos de este mundo. Es decir, si leemos la Biblia, pues nos ofrece un cielo, aunque también un infierno. Y pasamos a la antropología histórico-científico, donde ya no vamos a tomar al hombre como un ser espiritual, sino más bien al hombre como un ser biológico. Y cuando hablamos del ser biológico nos preguntamos de dónde viene el hombre. Tan compleja la estructura, el funcionamiento de este hombre, pero ¿de dónde viene? Pues la antropología histórico-científico considera que el hombre como un animal que ha evolucionado en el tiempo, y para ello la ciencia cuenta con restos fósiles. Cuando hablamos de los restos fósiles estamos hablando primero de que ha encontrado huesos, restos de simios y también de esos simios en plena transformación de hombre, en plena hominización. Por lo tanto decimos, por ejemplo, hay huesos y documentales de cráneos de Lucy. Así le han denominado a ese ser que parece ser el eslabón perdido de la transformación de mono en hombre. Un cráneo donde ya no tiene el hocico y donde es más humano en apariencia. Pero a pesar de tener aquellas pruebas, pues todavía no podemos decir de dónde viene el hombre. Posteriormente pasamos a la tercera dirección antropológica. Sería la antropología filosófica. Ya no vamos a tomar al ser como un espiritual, tampoco al ser como biológico,
ahora tomamos al hombre como un ser personal, como persona. Y la antropología filosófica nos pregunta, ¿qué es el hombre? Y se empeña en descubrir qué somos mediante los problemas de esencia y existencia. Entonces la antropología filosófica va a tratar de explicar lo que es esencia y existencia para saber qué somos, considerando al hombre como un ser activo, un ser que le preocupa su futuro y busca un sentido a su vida. Pues eso somos, seres humanos que hacemos eso. Y finalmente, la última dirección, la antropología sociológica. Ya no va a tomar en cuenta como la teológica al ser espiritual, tampoco al ser biológico, ni siquiera al ser personal, sino tomamos en cuenta al ser esencialmente social, es decir, aquel que interactúa con el resto de las personas, de la sociedad. Y nos pregunta, ¿cómo somos ahora? Y nos pregunta cómo somos porque trata de explicar la diversidad de conducta humana mediante el estudio mediante el estudio comparativo de las relaciones y procesos sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos el mismo comportamiento cuando estamos solos a cuando estamos en grupos sociales, entre amigos, en una fiesta, en un campo deportivo o incluso en el mercado. Y esta explicación la va a buscar la antropología sociológica. Entonces, para resumir, decimos, la antropología teológica nos pregunta ¿a dónde vamos? La antropología histórico-social, ¿de dónde venimos? La antropología filosófica, ¿qué somos? ¿Qué es el hombre? Y la antropología sociológica de todas las personas en conjunto, ¿cómo somos? En virtud de esas cuatro direcciones, entonces, la antropología filosófica investiga al hombre desde la perspectiva totalizadora. Esto de totalizador, pues, se presta o utiliza de la filosofía. Porque todo lo humano le interesa. Y cuando decimos todo, pues hasta el mismo mínimo detalle le interesa. Pero precisamente en cuanto trasluce la consistencia interna, la universalidad, la substantividad íntima y última del ser sobre el ser hombre, porque le interesa escudriñar hasta lo más mínimo para entender a este hombre. Y nos plantea los siguientes problemas de la filosofía antropológica. El problema de la esencia, problema de la existencia, problema de la coexistencia y problema de la ubicación del hombre en el cosmos. Y empezamos con la esencia. Y para entender mejor, decimos textualmente, esencia es el sentido de la cosa dada. Muy bien, si no ponemos imaginación y ponemos un poco de interpretación, no vamos a entender. Es el sentido de la cosa dada, por una parte. Lo que es por sí misma, por otra parte, a diferencia de las demás cosas. Ahora, ¿cómo voy a entender eso? Es el sentido de la cosa dada. Muy bien, para entender un poquito de imaginación, aplicándole un tinte de intelectualidad, para entender mejor. Y decimos, podemos vernos al espejo, vamos al espejo y nos vemos. Y nos preguntamos, ¿cuál es la esencia de mí? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy? Te miras al espejo y dices, pues soy esto. Tiene ojos, soy persona. ¿Sí? Y da la casualidad que si miras por la ventana, pues hay otras personas. Miras por la clase, por el celular, hay también otras personas, compañeros de clase. Y continúas mirando, pues ahí estamos, tanto como docentes, hay compañeros, ahí estará el rector, el vicerrector.
Muchas personas, en otras palabras. Sales a la calle, hay personas. Pero ¿qué te hace ser diferente de las otras personas? ¿Por qué no eres igual al resto de las personas? ¿Por qué no todas las personas estudian lo mismo? Es decir, todo el mundo médico, ya todos médicos, o todo el mundo doctor, abogado. Entonces ahí entendemos que cada uno tiene su propia esencia. El gran problema es que no puedes verlo, vas al espejo y no ves la esencia. Caras vemos, corazones no sabemos. Y la esencia pues no está a la manera de un objeto real. Y por eso que vamos a preguntarnos ahora, ¿qué relación tiene entonces la esencia con el ser? ¿Y qué relación tiene la esencia de las cosas con la conciencia y el pensamiento? Es decir, ya ahora entiendo que tengo la esencia, por eso no me parezco al resto de las personas, por eso pienso diferente, pero ahora esta mi esencia, la esencia que tengo interior, ¿será que está en contacto con mi pensamiento? Y me pregunto, la esencia me hace ser lo que yo ya soy. Ahora entiendo que es el sentido de la cosa dada, porque ya está dado, mi esencia ya está aquí. Lo que es por sí misma, pues sí, nadie me ha dado esa esencia, ya está conmigo. Desde mi niñez he cambiado de rostro, de cara, tamaño, peso, pero mi esencia sigue sigo siendo yo. Y cuando me pregunto, pues si mi esencia está conectada con mi sentimiento, con mi conciencia, con mi pensamiento, pues si soy capaz de emitir un juicio de valor y decir, no estoy de acuerdo con la eutanasia, pues mi esencia también está manifestándose en coordinación con mi pensamiento. Por lo tanto, digo sí, está directamente relacionada la esencia que tengo con mi pensamiento y también con mi sentimiento, mi conciencia. Y para entender mejor voy a recurrir al idealismo objetivo que me dice, o que afirma que el ser, la realidad, la existencia, dependen de la esencia de las cosas. Es decir, yo dependo de mi esencia, tú dependes de tu esencia, porque gracias a tu esencia, o bien te cuidas o no te cuidas. Gracias a tu esencia, pues eres lo que eres o sigues haciéndote como persona para ser mejor. Pues es tu esencia la que maneja tu cuerpo. Dicho de otra manera, o se interpreta como algo independiente, absoluto. Y decimos independiente porque tu esencia con mi esencia o la esencia de los demás no se mezclan. No llegas a ser dominado por otra esencia. Solamente tal vez en términos ficticios en alguna película, la esencia de alguien llega a entrar a otro cuerpo y utiliza otro cuerpo. Pero en términos antropológicos, esa tu esencia es independiente. Y adicionalmente recurrimos también al idealismo subjetivo, que nos dice, por ejemplo, Platón y Hegel son idealistas subjetivos, para entender mejor. Y el idealismo subjetivo sostiene que la esencia es obra del sujeto. El sujeto es el que va a dar la esencia, que la proyecta en forma de cosas. O dicho de otro modo, la esencia es aquello en que consiste algo o aquello en el que en última instancia se reducen las cosas. Dicho de otra manera, si la esencia está en el sujeto, entonces yo puedo interpretar tu esencia y tú la mía, pese a que no va a ser la misma esencia. Yo puedo decir, no, mala persona, que no sea mi amiga, pero esa es mi interpretación desde mi punto de vista. De tal modo que cuando hablamos del idealismo objetivo, pues nos dice que el ser, la realidad, la existencia dependen de la esencia de las cosas. Nos vamos por la esencia como objetivo. Pero del idealismo subjetivo, pues la persona. ¿Por qué es subjetivo?
lo que yo puedo decir de la esencia o de tu esencia, otra persona puede decir, no, es una persona maravillosa, porque esa otra persona tiene otra visión, otra perspectiva, porque es cada sujeto que va a ver la esencia. Entonces, vamos a entender mejor desde estos sentidos al término de la esencia. Es decir, la esencia tenemos que entenderla por cualquiera de los medios, pero de aquí tenemos que salir sabiendo lo que es esencia. Y decimos por el sentido metafísico, la idea o modo de causa. Muy bien, primer dato, idea o modo de causa. Y nos dice que es el ser auténtico, que es el soporte de la realidad. Metafísicamente hablando, entonces decimos que la esencia está aquí, pero no se ve, pero gracias a la esencia tengo este soporte de la realidad que es mi cuerpo, mi cara, todo lo que pueden ver los demás. Pero esto solamente es la realidad que muestro, el soporte que da, pero lo auténtico es mi esencia. Dicho de otra manera, puedo hacerme cirugía plástica, incluso convertirme en negrito o en mujer, pero en esencia sigo siendo un ser humano, una persona. Mi esencia no va a cambiar. Puedo hacerme de aquí a años más viejito, pero mi esencia no cambia, sigo siendo una persona. Por lo tanto, la idea o modo de causa, pues la idea está internamente con la esencia. Ese ser auténtico es mi esencia y el soporte de la realidad, pues es este disfraz que utilizo, que se llama cuerpo. Por lo tanto, la esencia no lo voy a poder demostrar experimentalmente así. Aquí está la esencia. Pero ya me doy cuenta que gracias a la esencia, pues este cuerpo da a conocer lo que ya es. Y para entenderlo desde un sentido lógico, utilizando la disciplina de la lógica, afirma que se llega a la esencia mediante la definición, buscando su género próximo y su diferencia específica. Ahora nos vamos a la clase del concepto. Hemos avanzado una semana con respecto al tema del concepto y decimos, hay conceptos generales, claro, y concepto general, por ejemplo, es esencia. Porque esencia, si hablo de la esencia, pues para cocinar también utilizan esencia. Para pintar hay una esencia. Para algún sabor, esencia. Incluso para los mates hay esencia de cada sabor. Por lo tanto, es un término general. Y lo que tengo que hacer es buscar su género próximo. Me acerco del término esencia, que es muy general, digo esencia del ser humano, de la persona, ya no solamente del término esencia, sino esencia del ser humano. Y hemos encontrado la nota esencial del hombre en el tema del concepto. Si recuperamos o volvemos a ver el video del concepto, pues ahí encontramos que la nota esencial del hombre o del ser humano, de la persona humana, está en ser animal y ser racional. Es decir, si la persona se cambia de rostro, le quitamos las manos, los pies, sigue siendo persona, sigue siendo ser humano. Por lo tanto, la nota esencial no está en los pies, en las manos o en las extremidades. Lo mismo la esencia no está ni siquiera en la cara. Pues puedo ponerme tatuajes por todo lado, igual. La esencia no está en mis tatuajes, no está en la cara pintada o en el maquillaje. Pues la esencia está en la definición, según la lógica, del género próximo, que quiere decir que me voy acercando más, buscando una definición tal que se acerque a lo que yo soy, para dar mi esencia. Y esa diferencia específica, pues me va a dar lo específico, lo individual
lo que realmente soy yo en esencia. Pues mucha gente dirá, las personas que te conocen pues te dicen, ah, este es fregado, este es alegre, este es triste, este es muy serio. Pues te dicen parte de tu esencia, porque así eres y ya estás dado de esa manera. Podremos cambiar la parte del cuerpo, y hay operaciones, hay cirugías, incluso sacan costillas para poner una cintura más adecuada de acuerdo a la belleza como estándar. Pero la esencia nadie te va a cambiar. En esencia vas a seguir siendo lo mismo. Es como diríamos genio y figura hasta la sepultura. Pues ahí está tu esencia. Entonces, ¿qué es la esencia? Vamos a dar como ejemplo para entender mucho mejor. Y decimos como ejemplo, esencia del ser humano. Muy bien. ¿Qué es la esencia? La esencia es lo que hace que un ser o un objeto sea lo que es. Y no puede ser otra cosa. Tú ya eres lo que eres. En vano voy a decirte, tienes que ser así, pues ya tu esencia es así. Y para la metafísica, la esencia es la realidad persistente en un ser más allá de las modificaciones que surgen por lo accidental. Esto quiere decir, en otras palabras, que independientemente de los cambios superficiales que atraviese una persona o cosa, pues la esencia sigue, independientemente de lo que pueda cambiar. Me ponga lentes, gafas, peluca o lo que sea. La esencia continúa, incluso si me saco las manos, extremidades, sigue la esencia. Por lo tanto, puedo indicar que voy a entender a la esencia mediante la razón o la intelectualidad. Puedo entender por la fe o por la moral, o incluso por la imaginación. Puedo conocer a la esencia y puedo conocer mínimamente mi esencia. Conócete a ti mismo, empezamos con Sócrates. Me conozco a mí mismo, si logro entender mi esencia, pues voy a poder entender la esencia de los demás. Y hay filósofos que defienden la teoría esencialista, y vamos a indicar que ha sido propuesta ya en la antigüedad por Aristóteles. Y Aristóteles fue su máximo exponente, hasta tal punto que la palabra esencialismo quedó definitivamente asociada al nombre del estagirita Aristóteles. Decimos estagirita porque ha nacido en Estagira. Estagira es un pueblo de Grecia, ¿verdad? Sabemos que también es griego, pero es un pueblo de Grecia. Ahora sí, entendemos la esencia, ahora recién podemos pasar a lo que es existencia. Cuando hablamos de existencia, pues significa el estar en las cosas. Existe la computadora, está en esta cosa que se llama computadora. Ahí está la existencia. Existo yo, pues estoy aquí, en este cuerpo. Existo. Entonces decimos que la existencia es el estar afuera, afuera de la mente, afuera de la metafísica. Porque las cosas existiendo en el tiempo y en el espacio se entiende que existe. Es decir, ocupa un lugar en el espacio, existe. Un lugar en el tiempo, existe. Porque si no ocupa un lugar en el espacio ni en el tiempo, pues no existe a la manera de los objetos reales. Y decimos en general, como el hombre existe y tiene cuerpo, por lo tanto el hombre existe gracias a una relación existencial. Porque él, o sea, el hombre, no es una realidad ya hecha y estructurada. El hombre es un permanente hacerse. ¿Y cómo entendemos? Pues el hombre no está acabado. Es como decir que el hombre no se ha terminado de hacerse. Si estuviéramos acabados, terminados de hacernos, pues no hubiera que hacer nada más. Por lo tanto, sería un simple existir y dejarse llevar en la vida, porque ya todo estuviera hecho. Pero no estamos hechos los hombres, estamos en permanente hacernos. De ahí que cada mañana todavía nos hacemos el desayuno para continuar con vida, el almuerzo, el desayuno,
la cena o los alimentos, la vestimenta, nos cuidamos del frío, porque seguimos haciéndonos, no estamos terminados. Y en general decimos, es el hecho de ser, de existir, que conlleva la responsabilidad de hacernos. Porque no es simplemente dejarse llevar por la vida y decir, bueno, que venga mañana, pasado, hasta que llegue a mi muerte. Pues no. Tal vez alguna persona deprimida puede decir así, pero a pesar de eso, el hombre, el ser humano, no va a terminar de hacerse. Porque se dice que nosotros estamos evolucionando. Los padres dejan a los hijos, pero los hijos son 10 veces mejor que los padres. Y los nietos han de ser 20 veces mejor que sus abuelos. Por lo tanto, seguimos evolucionando. Y en la dimensión que evolucionamos, pues seguimos haciéndonos. No estamos acabados, no somos seres acabados. Y decimos que la teoría existencialista de Martin Heidegger es considerada uno de los principales exponentes de este movimiento filosófico llamado existencialismo, y está asociado sobre todo a autores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí vamos a encontrar a Jean-Paul Sartre, a Popper, y en general podemos decir que la esencia y la existencia no se excluyen. Es decir, cuando hablamos de esencia y existencia, no vamos a poder separarlos, porque ambos constituyen un solo ser. Pues a toda existencia, esta existencia corresponde a una esencia que está con la esencia. Por tanto, cada uno de ustedes tiene su propia esencia, así como tienen su existencia. De ahí que decimos que cada ser, cada persona es un mundo aparte. ¿Por qué? Tiene su propia esencia. Por lo tanto, decimos, pues, un ser existe cuando sale de la interioridad de su esencia, saca de su interior su esencia, y otros seres pueden estar en contacto con él. Es como que realmente nos ponemos francos y decimos nuestras verdades. Y a pesar de nuestras verdades, sean buenas o malas, pues tenemos amigos, amigas, compañeros, compañeras que nos aceptan tal como somos. Por lo tanto, la esencia y la existencia no se excluyen, no se separan. Puedo disimular yo de una manera con respecto a lo que soy y demostrar lo que no soy. Pero en esencia voy a seguir siendo lo mismo, porque lo demás simplemente estoy actuando. Dicho de otra manera, coexistencia y ubicación como formas propias de la existencia humana. Muy bien. Cuando hablamos de coexistencia, en el plano humano es la condición y requisito de la existencia, porque el ser humano no puede vivir aislado, solo. La coexistencia es un requisito ya de la existencia del ser humano. La coexistencia no es un problema individual, ya que se tiene que convivir con los demás seres, y toma expresiones de la coexistencia como el lenguaje, el derecho, la moral, la psicología. Dicho de otra manera, cuando hablamos de coexistencia, hablamos de que nosotros coexistimos con otras personas, coexistimos con animales, con plantas, incluso con este virus del COVID-19. No nos ha matado a todos, ha matado millones, ¿verdad? Pero como no ha matado a todos, pues debemos aprender a coexistir con los virus, bacterias, hongos, con las enfermedades. Y también nosotros no hemos podido matar al virus, los humanos, pese a los científicos que tengamos. No han logrado matar, no han controlado. Como no están muertos ellos, ni nosotros hemos muerto, pues tenemos que aprender a coexistir. Eso es la coexistencia, de interactuar, de estar en una misma realidad ambos, sin morir y tal vez sin matar.
o tal vez matando incluso a algunos, como el caso del virus. Y llegamos a lo que es ubicación. Y cuando hablamos de ubicación no estamos hablando del celular en el Maps, buscamos ubicación donde queda la plaza principal, no. Hablar de ubicación en términos antropológico-filosóficos se refiere a la ubicación general del hombre en el proceso histórico social. Es decir, ningún hombre puede adelantarse al futuro ni retrasarse en el avance. Eso solamente se hace en películas, volver al futuro, después al pasado. Pero en la realidad ningún hombre puede. Y gracias a la ubicación, pues se sabe que el hombre, por ejemplo, San Agustín es de la Edad Media, o el boliviano es boliviano. Gracias a esta ubicación, podemos nosotros determinar, por ejemplo, los conocimientos que tengamos, por así decirlo, en el cuartel, donde se emplean ajos, cominos, un lenguaje florido, pues si entiendo la ubicación, ese lenguaje no puedo traer a mis clases, o dicho de otra manera, si estoy en mi clase de filosofía, si tengo ya la capacidad de ubicación antropológica, pues en clase no me voy a poner a bailar, o mucho menos utilizar palabras soeces, porque ya sé ubicarme. De tal modo que si yo tengo ubicación en general con respecto al proceso histórico-social, pues me doy cuenta tranquilamente que a la fiesta no puedo ir pues con mi libro a estudiar. Es cuestión también de ubicación. A la fiesta iré bien cambiado, me arreglo bien, un perfume adicional y me voy a bailar. Por lo tanto, esencia y existencia no se excluyen, pero podemos decir en resumen que esencia y existencia son uno solo, porque en la existencia de algo, de alguien, ya está su esencia. Y esta existencia pues necesita coexistir con el resto de la naturaleza. Y adicionalmente vamos a tomar en cuenta su ubicación, porque tiene que estar en algún lado, ¿verdad? Y finalmente, por hoy vamos a ver lo que son las soluciones antropológicas. Y vamos a tener a San Agustín, indicando que San Agustín ha escrito una obra titulada Ciudad de Dios, otra, Confesiones, y finalmente Diálogos Filosóficos, 3 obras. San Agustín. Y él realiza una interpretación teológica del hombre y de la historia. Y cuando decimos interpretación teológica, pues nos dirá, nosotros venimos de Dios y cuando morimos, pues nos volvemos con Dios. O tal vez al infierno, pero nos vamos. Y el cuerpo que estaba aquí en la tierra, pues de la tierra vino y a la tierra se irá, en polvo te convertirás. Interpretación o una solución antropológica según San Agustín. Pero si pasamos a Jorge Guillermo Federico Hegel, nos dice, él realiza una interpretación antropológica idealista. Por lo tanto, primero existe la idea, nos dice él, de la cual por un proceso dialéctico surgió la totalidad o la realidad. Es decir, la idea ha sido primero y en base a este proceso dialéctico de la tesis, antítesis y síntesis, se ha convertido en realidad. Por lo tanto, la creación ha sido en base a la idea. Y este proceso de la dialéctica, de la tesis, antítesis, síntesis, pues es el método por el cual ha surgido la realidad. El principio de doble negación de la tesis, pasando a la antítesis, primera negación, y de la antítesis a la síntesis, segunda negación. Que haciendo comparación, pues la idea sería casi lo mismo que Dios, de San Agustín, porque venimos de la idea y cuando morimos volvemos a la idea. Cosa que Carlos Marx nos dice que hay 4 factores. Primer factor, satisfacer las necesidades ineludibles, el alimento, la vestimenta, la casa. Segundo factor, producción de medios. Tercer factor,
el hombre debe formar familia como célula social. Y cuarto factor, la conciencia como producto social. Ya las clases sociales son el motor de la historia.